Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver un poco lo que sería la parte ya de dinámica rotacional. Vamos a ver un poco cómo les fue viendo el material de la cátedra. Y con base en eso, para ver, ¿verdad? Si lo que les hago es un resumen general o si tengo que explicar un poco más la materia, ¿verdad? Aquí la idea que vamos a tener entre esta y la otra semana es que hoy vamos a ver un poco la parte general, vamos a aprender a hacer diagramas de cuerpo libre eh, para ir asociando algunas ecuaciones, ¿ok? Y la próxima semana les voy a dejar el primer día para que ustedes revisen lo que sería la parte, ¿cómo es? Para que ustedes realicen ejercicios, ¿verdad? Y el viernes ir viendo algunas dudas y resolviendo más ejercicios, que esa sería un poco la forma que vamos a trabajar la semana entrante. ¿Ok? ¿Les parece a todos? Compañeros, compañeras. ¿Ah? Entonces acá, como vemos, 3 de 8 lo leyeron y 3 de 8 leyeron aproximadamente la mitad. No sé si esa persona que tenga dudas, ¿es alguna duda específica o cómo vamos con eso? Compañeros, compañeras. Si no, entonces vamos directo a revisar o a explicarles cómo trabaja o cómo va esta parte de la dinámica. ¿Mm? Que ahí, no, bueno, no sé si quieren compartirnos qué fue lo que no entendieron de la materia, como para ponerle más énfasis a esa parte. Ok. Bueno, entonces, si no cualquier cosa, yo ahí lo veo. Ahí sí es importante, ¿verdad? Que estén revisando bien el material de la cátedra y estén haciendo ejercicios. Bueno, primeramente, vamos acá. Acá vamos a trabajar entonces ya con la presentación número 4, que esas presentaciones yo se las había dejado en el, ¿cómo es que se llama? Esas presentaciones yo se las dejé en la parte de documentos en el curso. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Igual ustedes saben que las presentaciones, digamos, lo más interesante, lo más importante es esta parte de los ejercicios. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y por otro lado, también yo había hecho una selección de problemas, que es este documento de acá, problemas de aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Ok? Esta semana entonces vamos a ver un poco lo que son las leyes de Newton, entre otras cosas, y se supone que la otra semana vamos a ir viendo aplicaciones. Esta semana, ¿verdad? Entonces les voy a hacer como un resumen bastante, ¿cómo es que se llama? Bastante completo de lo que vamos a ver en la parte de dinámica y empezar con diagramas de cuerpo libre y empezar
a ver hasta dónde nos da tiempo de resolver ecuaciones. ¿Ok? ¿Les parece esa forma de trabajar? ¿Día de hoy? Entonces vamos a ver, bueno, va a explicar la presentación y después de eso, si da tiempo, hacemos ejercicios. Sería así. Exacto. Ah, Nada ok. más que vamos a ir viendo un poco algunas cosillas ahí, como es, en las que me voy a detener un poquito más. Algunas simplemente las voy a pasar. Eh, Vamos a ver entonces cuáles serían, eh, cuándo es importante hacer un sistema de referencia inclinado o cuándo es mejor usarlo paralelo, usarlo el normal, ¿verdad? El X en el horizontal y el Y en la vertical. Entonces, vamos a ver un poco acá. Bueno, ya vamos a empezar entonces a explicar un poco de qué consisten las cosas, así en términos generales, el por qué los objetos se mueven. Okay, esa va a ser un poco la pregunta. Ahí vamos a tener distintos conceptos, como el concepto de masa. Bueno, la masa, así en términos generales, es uno de los conceptos que nosotros tenemos, sabemos qué es, pero explicarlo, ¿verdad? Es muy complicado porque la masa se puede explicar o se puede ver desde distintas perspectivas. ¿Ok? Acá nosotros lo que vamos a ver es la masa desde un punto de vista inercial. ¿Ok? Como esa resistencia de un cuerpo a ser acelerado. Eso es lo que nosotros vamos a definir como masa. ¿Ok? Tiene que ver con la cantidad de partículas que tengamos, el tipo de átomos, entre otras cosas. ¿Ok? Y la inercia, entonces, es la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, o sea, a acelerarse. O sea, en otras palabras, la masa en un sistema lineal o en un movimiento lineal cumple el rol de inercia. ¿Por qué? Compañeros, compañeras, porque ¿qué pasa entre más masa tenga un cuerpo, va a ser más difícil frenarlo o acelerar? Ok, entonces de ahí es de donde proviene un poco esto. Ahora bien, ¿qué entendieron ustedes por fuerza? ¿Qué es una fuerza? Voy a quitar el video para no consumir muchos datos de internet y ver si esta vez no falla tanto. Entonces, ¿qué entendieron ustedes por fuerza? Que es una interacción entre dos cuerpos. Ok, eso es importantísimo. Siempre se va a dar entre dos cuerpos. Dice la compañera que es una interacción. ¿Una interacción para qué o de qué? No sé si alguien quiere ampliar un poquito. Brittany. No es como para aplicar una fuerza de un objeto a otro. Ok, las fuerzas siempre se aplican de un objeto a otro. Karima Useni, no sé si quiere ampliar un poquito. Es como la capacidad para hacer un trabajo, ¿no? Ok, el trabajo sí está relacionado con la fuerza, pero no necesariamente
todas las fuerzas van a ejercer trabajo. Vamos a ver. Ahí se está adelantando un poquito los conceptos, ¿verdad? Trabajo es uno de los conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, sí está relacionado, pero no necesariamente la fuerza es esa capacidad para producir trabajo. ¿Alguien más? Isaac. ¿Qué entiende usted por fuerza? Ya. En otro concepto, profe, ¿Ah? sobre eso. Otro concepto, otra explicación a fuerza. Sí, bueno, el asunto es que lo que me han dicho no está mal, pero hace, ¿cómo es que se llama? Hace falta algunas cosas. Ahí Isaac dice que sería la relación entre la masa y la aceleración. Ok, eso está bastante bien. Los audífonos por cualquier cosa. ¿Ustedes me escuchan? Compañeros, compañeros. Sí, ok, es que me estaba diciendo que el altavoz no estaba funcionando correctamente. Entonces, si ahí me escuchan, perfecto. Que es que ahí el perro del frente de mi casa está haciendo bulla. Ok, mide la intensidad, más o menos. Modifica el estado del movimiento del cuerpo. Modifica el estado de movimiento. Ajá. Exacto. Eso era lo que les faltaba en la definición que estaban dando. Yo en realidad en esta presentación definí la fuerza como una influencia, ¿verdad? Siempre se va a aplicar de un cuerpo a otro, pero es una influencia que actúa sobre un objeto haciendo que éste cambie su estado de movimiento. Otras palabras, lo que va a hacer es aumentar o disminuir la velocidad. ¿Ok? Pero también tenemos que tener en cuenta que al ser la velocidad un vector, entonces, ¿qué pasa si cambia de dirección el objeto? ¿Cambia o no la velocidad? Veamos un ejemplo. Si yo tengo la Tierra y tengo la Luna, ¿ok? La Luna va a ir dando vueltas alrededor de la Tierra. Sí. Pero la rapidez de la Luna es casi la misma en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, ¿tendré o no tendré alguna aceleración ahí de por medio? ¿Qué dicen ustedes? Compañeros, compañeras. ¿Ve? Kevin.
Jocelyn. ¿Ve? Compañeros, compañeras. Brittany. Karim Auseni. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ok. Si, digamos, la luna tuviera la misma velocidad o perdón, la misma rapidez alrededor de la Tierra, entonces ahí estamos teniendo alguna aceleración o no. No, ¿Perdón? yo digo que no. Se dice que no. ¿Quién más había participado? Que lo escuché por ahí. Profe, yo también digo que no. Se dice que no. ¿Por qué no? Bueno, porque me imagino que la Tierra y la Luna siempre están en el mismo eje. Y si tienen la misma velocidad, ¿Qué es velocidad? Jodis. profe, es como la aceleración, algo, no sé No. qué hacer. La velocidad es el cambio de posición con el tiempo. ¿Cómo se va desplazando un objeto en el tiempo? Ok, eso es velocidad. Aceleración es el cambio de esa velocidad. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿La aceleración qué era, profe? Perdón. Es el cambio de la velocidad con el tiempo. La aceleración me dice cómo cambia las velocidades el tiempo. ¿Ok? Entonces, exacto, Isaac. Si tiene la misma velocidad, no hay aceleración. ¿Ok? Eso lo habíamos visto en el tema anterior. Entonces, si yo cambio o si yo tengo una trayectoria circular a una misma rapidez, ¿hay o no hay aceleración de por medio? Bueno, vamos primero para analizar esto. Veámoslo así. La velocidad, ¿qué es? ¿Un vector o un escalar? Cari, Mauseni. Tiffany. Profe, Vector. Vector. Ok. Entonces, si es un vector, ¿qué es lo que hace que algo sea un vector? Magnitud y dirección. Magnitud y dirección. ¿Y qué está pasando entonces con la dirección de la velocidad en distintos puntos o en cada momento?
Compañeros, compañeras. Kevin. Jocelyn. Profe, verás que ahorita se me fue un toquecito el internet, no sé si dijo algo importante. No, que lo que les estaba diciendo es que como el vector tiene magnitud y dirección, ¿qué está pasando con la dirección? Tiffany. Todo En momento teoría está cambiando, ¿no? está cambiando. Entonces, el hecho de que el objeto vaya a una misma rapidez no implica que no tenga aceleración. Puede ir igualmente rápido, pero si cambia la dirección, entonces vamos a tener siempre una aceleración. En el caso vamos a tener una aceleración que va hacia el centro, que esto lo vamos a ver más adelante. Esta sería una aceleración centrípeta. Lo que implica, entonces, que vamos a tener una fuerza centrípeta que va hacia el centro. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Uno de los ejemplos que, digamos, he dado a los tres grupos, porque se los voy a dar ahorita a ustedes, es, por ejemplo, este que está acá. Si yo voy en un autobús y ojalá el chofer vaya un poco precisado, ¿ok? Y tome una vuelta el autobús, ¿qué es lo que sienten ustedes? Ustedes van por acá, ¿qué sienten ustedes? Como si nos fuéramos a caer cuando damos vuelta. Lo dan vuelta, ustedes van a sentir una fuerza hacia afuera. Esta de acá se le conoce con el nombre de fuerza centrífuga. ¿Ok? Voy a ponerle así, centrífuga. La que yo les estaba hablando siempre va a ir hacia el centro del círculo y es conocida como la fuerza centrípeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta fuerza centrífuga de acuerdo con la definición que estamos dando de fuerza? ¿Es una fuerza o no es una fuerza? Compañeros, compañeras. Se los voy a preguntar así. ¿Qué otro cuerpo es el que lo está empujando usted para que se vaya para afuera? Compañeros, compañeras. Vamos, que aquí El carro, profe. el carro lo empuja usted hacia afuera. Le ejerce una fuerza hacia allá. No, bueno, aquí yo estoy hablando una fuerza, digamos así, La velocidad, profe. pero la velocidad es un cuerpo.
Compañeros, compañeras. Kevin, no, la gravedad no sería la que... Es que aquí yo lo estoy viendo, digamos, como de medio lado, por decirlo así. No hacia el suelo, sino hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, a irles explicando para ver si vamos avanzando un poco. Porque hoy veo que están poco participativos. Sí necesito como que respondan un poquito más, aunque sea equivocado, ¿verdad? Eso me sirve a mí para corregir esas cosas. En realidad, lo que está pasando es que ustedes están viendo las cosas desde un punto de vista en un sistema de referencia que es no inercial. Porque aquí tenemos una aceleración de por medio en el sistema de referencia. Entonces, esta fuerza centrífuga, realmente no hay nada que lo esté empujando a usted. Es una fuerza fantasma, por decirlo así. O sea, no se cumple esta cuestión de acá, que se aplique de un cuerpo a otro. Si alguien lo ve a usted desde la calle, lo que está viendo es que usted va a seguir directo. Usted está siguiendo directo. Eso es la ley de la inercia. Usted va a continuar en línea recta a menos que haya una fuerza que lo haga cambiar de dirección. ¿Ok? La fuerza centrípeta sí es una fuerza como tal, pero la centrífuga no sería una fuerza, sino es una pseudo fuerza que aparece gracias a que están ustedes dentro de un sistema de referencia no inercial. Es lo mismo que sucede con la fuerza de Coriolis, que ya les había hablado anteriormente. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. ¿De la qué? Perdón, profe. La fuerza de Coriolis. ¿Ok? Entonces, como tal, aquí lo que se estaría aplicando es la primera ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un diagrama de fuerzas, tenemos que ver que esas fuerzas sean aplicadas de un cuerpo a otro. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, como les había dicho antes, yo puedo acelerar un cuerpo cambiando su rapidez. Eso significa poner en movimiento un cuerpo que está en reposo o acelerar o frenar algún objeto que se mueve. ¿Ok? Pero también, y esta es una que todo mundo se olvida, es que la velocidad es un vector y por lo tanto el simple hecho de cambiar la dirección de un cuerpo ya tengo una aceleración de por medio. Eso significa que hay una fuerza neta sobre el objeto. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, la ley de la inercia es algo bastante sencillo. Lo que nos dicen es que si usted tiene un objeto y le da una velocidad inicial,
el objeto va a seguir moviéndose hasta el final de los siglos o por toda la eternidad, se va a seguir moviendo con la misma velocidad a menos que haya una fuerza que cambie ese estado de movimiento. ¿Ok? Así que si ustedes tiran algo hacia la diagonal, el objeto lo que va a hacer es esto. ¿Ok? Va a moverse de forma parabólica. ¿Por qué? ¿Qué fuerza tenemos ahí? Ahí tenemos la fuerza de gravedad. Que esta es la que va a hacer que entonces el objeto no continúe con la primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría volverlo a explicar? Ok, la ley de la inercia lo que nos dice es que si yo lanzo un objeto o si un objeto tiene una velocidad inicial, se va a seguir moviendo indefinidamente en línea recta y con la misma rapidez. A menos que haya alguna fuerza que cambie ese estado de movimiento. En el caso del movimiento de proyectiles, que fue lo que estábamos viendo, un objeto se mueve de forma parabólica porque aquí la fuerza que está interactuando sería la fuerza de gravedad. ¿Vale? Sí. Sí, profe, sí. Ok. Ahora voy a darle la tercera ley de Newton. La segunda la dejo para el final porque eso está incorrecto. Bueno, no está incorrecto, sino está incompleto. Lo que les estoy poniendo en esta diapositiva. Entonces, la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción-reacción, básicamente lo que nos dice es que si ustedes aplican una fuerza sobre un cuerpo, ¿okay? El cuerpo le va a aplicar una fuerza a usted de la misma magnitud, pero en dirección contraria. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Verdad que un ejemplo de eso sería, digamos, una persona, creo que es sosteniendo un libro en la pared? Creo que es, no me acuerdo. O creo que Puede era una ser. persona. Ujú. Sí, pero más fácil, véalo así. Tiffany, aunque suene raro, si usted le pega una cachetada a alguien, ese alguien le está pegando con la cara a su mano. Ajá, sí. Eso es. O si usted agarra y le pega un cabezazo a la pared, ¿qué va a pasar? La Que la pared le pared le pegó. pegó a mi cabeza. Ujú. Exacto. Entonces, por eso es por lo que nos duele la cabeza después de pegarle un cabezazo a la pared. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, cada fuerza que yo aplique, el otro cuerpo la va a aplicar sobre mí. Por eso es por lo que siempre las fuerzas se van a dar en pares. Las fuerzas internas, digamos, las que hay entre los protones, entre el protón y el neutrón, ¿verdad? Si vamos a una escala muy pequeña, o las fuerzas de enlace que tienen las moléculas, entre otras cosas, todas esas fuerzas, cuando nosotros vemos el cuerpo en términos generales, al ser fuerzas que van en la misma dirección, al ser fuerzas iguales que van en direcciones contrarias, ¿qué va a pasar con esas dos fuerzas? Si yo tomo el cuerpo por completo.
Compañeros, si yo sumo todas las fuerzas, ¿qué va a pasar con esas fuerzas internas? Eso es como que nosotros le sumemos 5 newton y le restemos 5 newton. Porque esta molécula está interactuando con esta otra. Pero son parte de todo el cuerpo en general. ¿Me siguen? Sí, profe. Así que todas las fuerzas internas, por la ley de acción-reacción, siempre se van a cancelar. ¿Ok? Así que nada más nos interesa trabajar con fuerzas externas a los cuerpos. Ahora bien, la segunda ley de Newton lo que nos hace es definirnos qué es una fuerza. ¿Ok? Y nos dicen, o según el material de la cátedra y según todos los libros, nos dicen que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero, como ustedes van a ser ingenieros, a mí no me gusta mentirles en ese sentido o darles las cosas incompletas. Así que se los voy a dar de manera completa. ¿Ok? En realidad, Newton lo que trabajó fue a partir de un concepto que se llama el concepto de momento lineal. Y ese concepto se define como la masa del cuerpo por la velocidad que ésta tenga. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, de acuerdo con este concepto, vamos a ver. ¿Qué es más fácil de tener? ¿Un automóvil que va a 50 kilómetros por hora o un camión, ya un tráiler que va a 50 kilómetros por hora? ¿A cuál de los dos se le metería a usted si no le queda otra alternativa? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? Vamos a ver. ¿Qué es más fácil de detener? ¿Un automóvil a 50 kilómetros por hora o un tráiler a 50 kilómetros por hora? Yo pensaría que el carro. Ok, el carro va a ser más fácil de detener. Entonces, el momento o la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo va a depender de la masa. Y ahora, ¿a qué se le metería usted? ¿A un carro que va a 50 kilómetros por hora o a uno que va a 100 kilómetros por hora? El que va a 100 kilómetros por hora. ¿Se le metería el que va a 100? ¿Cuánto era el otro? Que 50. 50. De 50. ¿Por qué? Porque en teoría iría más lento. Exacto. El golpe que se va a sentir va a ser menos grave que con el que va a 100. Entonces, eso sí. Entonces aquí, vean ustedes que el momento también va a depender de qué velocidad tengan esos cuerpos. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta. Acá, en realidad, Newton lo que nos dijo o lo que nos definió es que la suma de todas las fuerzas es igual
al cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Pero como el momento se define como la masa por la velocidad, entonces los que ya llevaron cálculo, ¿cómo derivamos un producto? ¿Cuál era la regla? Derivamos el primero y lo multiplicamos por el segundo. Más el primero sin derivar por la segunda derivada. Correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poquito de esto. ¿Quién es esta derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo se llama la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Eso se llama aceleración. ¿Ok? Entonces vean ustedes que a este factor de acá le está faltando esta expresión que está aquí. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y esto es por si ustedes lo necesitan en algún momento. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren analizar fuerzas cohete? Ustedes se van en algún momento a trabajar a la NASA y están calculando las fuerzas del cohete. ¿Qué pasaría ahí? Compañeros, compañeras. La masa permanece constante en todo momento. ¿O no? La del cohete. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? No. ¿Qué pasa con el combustible? ¿No es parte de la masa del cohete? Sí, profe. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de fuerzas, tenemos que tomar en cuenta entonces el combustible que se está quemando. Igual, si ustedes están trabajando en un camión de agua que va regando agua o que va limpiando las calles, ¿qué pasa en ese caso? Conforme va saliendo agua del camión, entonces la masa va variando. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, digamos, si ustedes como ingenieros alguna vez tienen esos cambios de masa, deberían de tomar en cuenta ese factor a la hora de calcular fuerzas. ¿Ok? Para cuestiones del curso,
vamos a suponer, o nuestro modelo va a decir, que la masa no cambia en el tiempo. Eso significa que la derivada de una constante es 0. Por eso estamos usando esta ecuación. ¿Está claro? Sí, profe. En este caso sería 0, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, nada más. para cuestiones del curso lo vamos a tomar como si eso fuera 0. Ah, ok. Pero no siempre va a ser 0 en las situaciones reales. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Sí. Sí, profe. Ok. Ahorita entonces vamos a ver un poquito, si quieren, bueno, voy a hablarles de estas dos presentaciones en 3 minutos y nos vamos a un receso. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Esta presentación que yo les estoy poniendo acá es completamente falsa. Entonces dirán ustedes, ¿por qué se las pongo? Porque para la forma que nosotros tenemos de pensar, es un poco más fácil diferenciar esas cosas. Por ejemplo, acá, las fuerzas no se dividen en dos tipos. Eso es falso. Solamente existen fuerzas a distancia, que son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Fuerza eléctrica, fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza gravitacional, fuerza nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Ok? Acá yo estoy agregando lo que son fuerzas de contacto, que en realidad van a ser, por ejemplo, si yo tengo un objeto en el suelo, van a ser las interacciones que tengan los átomos del suelo, ¿ok? Con los átomos de el objeto, ¿ok? Entonces, vamos a llamar fuerzas de contacto a aquellas que yo aplico directamente. Por ejemplo, si yo jalo la caja, esa es una fuerza de contacto. Si yo tengo una cuerda y la cuerda la estoy jalando, ¿ok? O las fuerzas que hay entre el suelo y la caja, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo aquello que haya un contacto directo entre dos cuerpos, las voy a llamar fuerzas de contacto. Por eso les digo que esta filmina o esta diapositiva, a pesar de ser falsa, nos ayuda, digamos, como a ordenar un poco las ideas. ¿Ok? En realidad, como les digo, los objetos o cuando ustedes tocan algo, en realidad ustedes sabían que no lo están tocando. Lo que está pasando son fuerzas electromagnéticas entre los átomos superficiales de ambos cuerpos. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces eso significa que si ustedes le dan un beso a su novio o a su novia, en realidad no lo están besando, sino simplemente ya no lo están tocando en realidad, sino simplemente es esa interacción que hay entre los átomos externos. ¿Sabían eso? Compañeros, compañeras. Sí, ¿Ah? sí, profe. ¿Sí sabían? Ok. Entonces acá nosotros, por ejemplo, la fuerza gravitacional, esta es la única que nosotros vamos a ver en el curso.
que esta va a ser, por decirlo así, es una ley de Newton o es una, ¿verdad? Una de las cuestiones que Newton encontró que está dado por la constante de gravedad, por la masa de un cuerpo, por la masa del otro cuerpo, entre la distancia al cuadrado. Y siempre va a ser en la dirección radial. ¿Ok? Nada más que como nosotros estamos trabajando en el exterior, ¿verdad? Esto lo voy a profundizar un poco más adelante cuando veamos esta fuerza en específico. Pero como nosotros lo estamos viendo ¿cómo es? Sobre la Tierra, ¿verdad? En la superficie terrestre. Entonces, este valor de acá es el valor de la gravedad que tiene la Tierra. En otras palabras, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo sería igual a la masa por la gravedad en ese momento. ¿Ok? Esta sería la fuerza de gravedad con la que la Tierra nos está trayendo. Acá, la fuerza electromagnética, ustedes la van a ver en física 2. Y nuclear fuerte y nuclear débil, básicamente no las van a ver en toda su carrera. A menos que trabajen ya con partes de radiación u otras cosas. La nuclear fuerte, básicamente, como para que lo tengan ahí, es la que permite que dos partículas del mismo signo o partículas neutrales se acumulen dentro de un núcleo atómico. ¿Ok? Porque aquí, al ser distancias muy pequeñas, ¿ok? La fuerza electromagnética de repulsión es sumamente fuerte. Entonces, la fuerza nuclear fuerte lo que permite es mantener el núcleo un poco estable o estable. ¿Ok? La nuclear débil se usa más que todo o se entiende y es la responsable de algunos efectos radioactivos en los núcleos atómicos, principalmente la desintegración beta. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, estas dos no las van a ver. Esta la ven en física 2 y esta es la única que nosotros vamos a trabajar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. A mí me gusta hacer siempre o ver la fuerza normal ahí un poquito más específica, hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Como para que ustedes se hagan una idea de la fuerza normal y de la fuerza de fricción. Entonces, después del receso, vamos a ver esas dos fuerzas con un poquito más de detalle y después de eso ya nos dedicamos a hacer algunos diagramas de cuerpo libre y algunas cosas. Igual aquí vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿cuánto quieren de receso? Compañeros, compañeras. 15 minutos, profe, está bien. 15. Sí. Ok, pero eso sí, le vamos a tener que poner bastante en la otra parte. Yo ocupo que participen bastante a las cosas que les voy preguntando. Entonces, bueno, volvemos por acá. Ya están todos. Ok. Entonces, igual voy a quitar el video.
Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a ver un poco lo que es la fuerza normal. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo vamos a ver, digamos, si tenemos una mesa. ¿Ok? Y sobre la mesa vamos a colocar un paquete. O vamos a colocar un objeto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, si nosotros analizamos este objeto como tal, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre él? Con las fuerzas que vimos en la diapositiva pues, anterior, profe. Eso es lo que nos está preguntando. Sí, ¿qué fuerzas tendríamos actuando sobre él? Vamos a representar cada una de esas fuerzas con una flecha. Vean que hacia el centro de la Tierra tenemos, como dice Isaac, el peso. ¿Ok? Entonces, como el objeto está generando una fuerza sobre la mesa como tal, entonces va a contrarrestar, ¿ok? Como aquí tengo un contacto directo con la mesa va a contrarrestar y ahí eso que se está aplicando ahí es lo que se conoce como la fuerza normal. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa fuerza normal? Bueno, si solamente tuviera el peso, vean que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero el objeto, ¿cómo está en ese momento? Está quieto. En otras palabras, la aceleración es cero. Por lo tanto, la suma de fuerzas me tiene que dar cero. De ahí, esta normal es la que va a compensar esa fuerza que se está aplicando. Entonces me queda que la normal va para arriba, es positiva, y el peso va para abajo. Entonces esto me tiene que dar cero. ¿Ok? Así que en este caso, en específico, la fuerza normal es exactamente igual que el peso. Para este caso en específico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Vamos a otro ejemplo para que vean ustedes hacia dónde va la fuerza normal. Bueno, antes de ir a otro ejemplo, aquí es importante ver una cosa. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la que se encuentra. ¿Ok? Y siempre va a ir hacia el objeto. Ahora, ¿qué sucede si ustedes agarran y ponen un objeto sobre el techo? ¿Ok? Entonces, para que el objeto se mantenga ahí, yo necesito aplicar una fuerza hacia arriba.
Necesito sostener el objeto. Si no, el objeto se cae. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Compañeros, compañeras. ¿Ve? El peso, correcto. Y la normal irían en la misma dirección. Eso es totalmente cierto. La normal iría hacia abajo. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas, para que el objeto esté quieto, nos queda que la fuerza va para arriba, el peso va para abajo y la normal también va para abajo. Entonces, la suma de todas las fuerzas debe ser 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y si despejamos la normal pasa al otro lado a sumar. Entonces, la fuerza normal va a ser la resta entre el peso y la fuerza. Ahora les pregunto, ¿qué sucede si el peso es más grande que la fuerza que estamos aplicando? Compañeros, compañeras. Yodis. Kevin. Brittany. Tiffany. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. ¿Qué sucede si la fuerza es más pequeña que el peso? En una pregunta, profe, digamos, eso está, digamos, ay, es que no sé cómo explicarlo. Ay, digamos, debajo de algo está ese cuadrito. Esto es una caja que usted la está poniendo en el techo. Entonces, pienso que se caería, ¿no? Se caería, correcto. La normal sería 0. ¿Ok? No puedo tener, en ese caso, normales negativas. Eso implicaría entonces que el objeto se está cayendo. Exacto. Entonces, aunque matemáticamente nos dé que la normal sea negativa, físicamente no tiene ningún sentido. Entonces, por eso se caería. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de sostenerlo contra el techo, ustedes lo van a sostener contra la pared? Le aplican una fuerza. ¿Hacia dónde iría la normal? Allá abajo, profe. Hacia abajo. Ahí. Hacia abajo, sí. ¿Por qué? Jodis. Yo diría que va al lado contrario de la fuerza, ¿no? Hacia allá.
¿Ok? En realidad hacia abajo lo que va es el peso. Pero no va pegado a la pared, sino va desde el centro del objeto hacia abajo. ¿Ok? Y aquí, entonces, si el objeto no tiene fricción, ese objeto se caería. Así que para mantener el equilibrio y mantenerse pegado en la pared, se necesita que la fricción sea igual que el peso, porque la suma me tiene que dar 0. Y la normal debe ser igual a la fuerza aplicada. Esta corresponde a la suma de fuerzas, en Y, en el eje Y, y este corresponde a la suma de fuerzas en el eje X. Exacto. Isaac siempre es perpendicular a la superficie y va hacia el objeto. Va en dirección de la superficie hacia el objeto. ¿Van entendiendo? Compañeros, compañeras. Ok, excelente. Ahora, ¿qué pasa si lo tengo en un plano inclinado? Hagan ahí el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? El peso que siempre va para abajo. La normal que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ah? Y por lo general tenemos una fricción que va para allá. Normal, fricción y peso. Ahora, ¿cómo trabajamos este tipo de sistema, este tipo de problemas? Por lo general, cuando estamos trabajando estas cosas, vamos a tener una aceleración en esta dirección, que va aquí hacia abajo. ¿Ok? De ahí que surge lo siguiente. Cuando yo hago un sistema de coordenadas, yo el sistema de coordenadas lo puedo hacer inclinado. ¿Ok? O puedo hacer un sistema de coordenadas normal, que sea recto. Aquí así. Este es el eje X y este es el eje Y. O como les puse, el inclinado, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ok? ¿Cuál de los dos sistemas ven mejor para utilizar en este tipo de problemas? Compañeros, compañeras. ¿Cuál de los dos sistemas de coordenadas ven mejor? Yo diría que el rosado, profe. El rosado, ¿por qué? Ah, digamos, usted no lo dice por gusto, sino por... Ajá. Ah, no, entonces sería el verde.
¿Por qué? No sé, porque como tal vez como un poco más inclinado y está como en la misma dirección del dibujo. Bueno, el Vamos a ver. mismo. Ujú. Ok, vamos a guiarnos un poquito por la aceleración. Cuando yo hago la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, en el caso del sistema de coordenadas rosado, vean que esta aceleración yo la puedo ver acá. Entonces, esa aceleración va a tener una componente en Y y una componente en X. Entonces, esto va a ser masa por la componente en X de esa aceleración. Y en Y sería la masa por la componente en Y de esa aceleración. ¿Me siguen? Ok, entonces, igual esta sería negativa porque va para abajo, pero en términos generales, esto es un poco lo que estamos haciendo. En cambio, si utilizo el sistema de coordenadas en verde, ¿qué pasa con la suma de fuerzas en X? Esa aceleración, ¿en qué dirección va para ese sistema de coordenadas? Vean que esta aceleración se está dirigiendo hacia el eje X solamente. Entonces en X no tendría una componente, sino tendría la aceleración total. Y la suma de fuerzas en Y, en ese otro sistema de coordenadas, sería 0, porque no tengo aceleración en el eje Y. ¿Lo observan? Compañeros, compañeras. Además, vean ustedes que la normal se dirige en la fuerza en Y la fricción se dirige solo en la fuerza en X para el verde. O sea, voy a tener menos fuerzas a las cuales le tenga que sacar componentes. ¿Ok? Entonces tendría que estar metiendo senos y cosenos en todo lado si yo quiero usar el sistema de coordenadas rosado. ¿Observan? Compañeros, ocupo que me estén hablando para ver si lo van entendiendo. Sí, profe, sí. Sí. Ok. Entonces, por esa razón, lo mejor sería usar ese otro sistema de coordenadas y solamente el peso. Vean ustedes que si yo aquí trazo una línea horizontal, el ángulo que tengo acá va a ser este mismo ángulo que corresponde al eje Y con el peso. ¿Por qué? Por este triángulo que se me forma acá. Si este ángulo fuera 10 grados, ¿cuánto valdría este otro ángulo de acá? Como sabemos que es un triángulo rectángulo, ese ángulo que estoy señalándoles aquí, este ángulo que les estoy señalando aquí, correspondería al ángulo complementario. O sea,
a 90 grados menos el ángulo θ. Y como los dos ejes son perpendiculares entre sí, o sea, tienen un ángulo de 90 grados, entonces de ahí se saca que estos dos ángulos son iguales. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, Profe. profe. Ujú. Ok. Y ahora voy a explicarles un poquito la fuerza de rozamiento. Acá la fuerza de rozamiento va a ser la siguiente. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una gaveta muy pegada? Si ustedes le empiezan a aplicar fuerza a esa gaveta, ¿qué va a pasar con esa gaveta? Ustedes le aplican un poquito de fuerza y no se mueve. Eso significa que la cantidad de fuerza que usted le está aplicando es igual a la fricción que tenemos. Si le aplican más fuerza y aún no se mueve, la fuerza y la fricción son iguales porque la suma de fuerzas, correcto. Para que se mueva, yo tengo que aplicarle una fuerza mayor a la fricción. Pero si ustedes le aplican justo esa fuerza y se la siguen aplicando, ¿qué sucede? Nunca se han pegado un centonazo abriendo una puerta, abriendo una gaveta. Ok, ¿eso por qué es? Porque la fuerza de fricción máxima cuando está un objeto quieto es más grande que la fuerza de fricción máxima cuando el objeto está quieto. Eso significa que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? Entonces, en el momento en que el objeto empieza a moverse, ya la fuerza de fricción disminuye. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de fricción va a depender del coeficiente de fricción, que ese es un número que me indica qué tan, ¿cómo es? Que me indica o que es característico de los materiales que tengamos. Puede variar para diferentes temperaturas o puede variar para presiones atmosféricas o algunas otras variables así que puedan existir. Pero en términos generales, si yo tengo dos materiales, el coeficiente de fricción es independiente de la masa. Por eso, la fuerza de fricción también depende de la normal que yo tenga. Entre más normal, mayor va a ser la fricción. Ok, eso quiere decir que no importa si yo tengo un material y tengo 1 gramo o tengo 1 tonelada de ese material, el coeficiente de fricción sigue siendo el mismo. Pero porque la normal de la tonelada es más grande, entonces la fricción de la tonelada va a ser mayor. ¿Ok? Ese coeficiente de fricción solo va a depender un poco o solo va a depender de cómo estén las superficies entre sí. Por eso algunas veces van a decir que la superficie es lisa. Si la superficie es completamente lisa, no tengo fricción. ¿Ok?
Entonces, eso es, por ejemplo, digamos, cuando ustedes quieren pasar un hielo por un vidrio, vean que el hielo se va resbalado. Entonces, el coeficiente de fricción es muy pequeño. Pero si ustedes quieren pasar una esponja sobre el pavimento, la fricción ya se vuelve, o el coeficiente de fricción es muy alto. ¿Ok? Bueno, entonces, ajá, ¿No? Tiffany. Disculpe, no sé si va a seguir, pero yo tengo que retirarme porque tengo un quiz Ajá. ahorita. Sí, ahorita nada más lo que les digo es, vayan practicando los ejercicios. Ujú. Para la próxima semana, el primer día agarren para practicar ejercicios y tener dudas para el segundo día. ¿Ok? Ok, Si ok, perfecto, profe. si ocupo como que colaboren un poquito más en las clases para, ¿verdad? Para ir un poco más rápido. Entonces, eso sí es importante. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a quedar con los que tengan dudas y los que no, ahí se pueden retirar. Bueno, profe, hasta Bueno, luego, muchas gracias. ok, hasta luego. Me voy despidiendo de los que están viendo el video